consejo, porque en un consejo hay dirección, ¿cierto? Hay orientación, ¿cierto? Hay claridad, hay salida, hay una puerta. Siempre un consejo de parte de Dios va a ser de bendición para nuestra vida. Y estos hombres, ¿cierto? Eran hombres sabios, hombres entendidos, y le dieron un consejo a David. Pero aquí, ¿cierto? Yo quiero enfocarme que David, él consultó a ellos. Pero aquí David comete un error, ¿cierto? Y él no consulta a Dios. Porque muchas veces, ¿cierto? Yo puedo recibir un consejo de parte, ¿cierto? De gente de Dios, pero siempre tengo que pedirle a Dios la confirmación de aquel consejo. No estoy poniendo en duda de que, ¿cierto? Lo que el hermano o la hermana me dijo no es de Dios. Si lo que pasa es que si yo voy y pregunto a Dios que me confirme lo que, ¿cierto? Me dijeron, y Dios confirma, ¿cierto? Ese consejo, yo, ¿cierto? Voy adelante, o sea, mano a la obra. Pero si yo no consulto, ¿cierto? Estoy expuesto a que puedan pasar muchas cosas. Por eso que es bueno, ¿cierto? Siempre pedirle la dirección correcta a Dios. Porque el hombre se puede equivocar. El hombre, ¿cierto? Puede dar un buen consejo, pero tal vez no tiene la experiencia vivida. Porque hay gente que da consejo, pero no tiene el terreno. Y yo puedo dar un consejo conforme a esta palabra, pero si yo no he vivido, ¿cierto? Tal experiencia, ¿cierto? Mejor soy prudente. Mejor, ¿cierto? Le digo al hermano que oremos al Señor y que Dios responda. Bendito sea su nombre para siempre. Fue el error que cometió David. Él se confió, ¿cierto? En su gente. Él se confió, ¿cierto? En los suyos. Se confió en los que, ¿cierto? Aleluya, siempre le decían, David, haz esto, y él lo hacía, y Dios, ¿cierto? Respaldaba. Y esto pasa porque, ¿cierto? Muchas veces llevamos adelante, ¿cierto? La obra de Dios, pero pasa que vamos en victoria, y vamos de gloria en gloria, y vamos viendo bendición tras bendición, ¿cierto? Pero llega un momento en que las cosas cambian y todo es diferente. Es porque, ¿cierto? Nos dejamos estar en cuanto a la comunión con Dios. Así es, Señor. Porque David, ¿cierto? Ya tenía puesta la confianza en ellos, pero por un momento, ¿cierto? Dejó de poner la confianza en Dios. Porque los hombres de Dios también se equivocan. A pesar que estaba puesto por delante, era un rey y Dios era con él, pero en este momento, ¿cierto? Aquí podemos ver que por, ¿cierto? Un tiempo David, ¿cierto? Como que disminuye en cuanto a la comunión con Dios, en cuanto, ¿cierto? A la humillación y a la oración con Dios. Y es por eso que, ¿cierto? Aquí las cosas comienzan a cambiar. Era bueno lo que David estaba haciendo, era bueno, ¿cierto? Que él intentó traer el arca, era bueno el intento, todo lo que él estaba haciendo era bueno. Y todo, ¿cierto? Dios lo estaba mirando con agrado. Porque por cuanto, ¿cierto? Uno está preocupado por lo de él, Dios mira con agrado a su pueblo, Dios mira con agrado a su gente. Él estaba preocupado por el arca. Cuando usted se preocupa por la bendición de Dios, Dios le mira a usted con agrado. Pero es necesario hacer las cosas, ¿cierto? Siempre pidiéndole la dirección a Dios. Porque pueden haber muy buena intención en el corazón. Hay mucho anhelo, hay muchos deseos. En mi corazón, ¿cierto? Yo tengo muchos deseos de poder, ¿cierto? Agradar a Dios de una manera mejor. Y uno quiere, ¿cierto? Hacer algo mejor, algo mayor para Dios. Y es bueno. Y Dios bendiga ese gesto, Dios bendiga esa intención, Dios bendiga ese pensamiento. Pero es necesario preguntarle a Dios: Señor, esto que siento, ¿está bien? Quiero bendecir la obra, ¿está bien hacerlo así? Quiero llevar esto adelante, ¿está bien de esta manera? Ese fue el error de David. ¿Por qué? Porque dice que llevaban, ¿cierto? El arca y lo pusieron en un carro nuevo. Y si usted estudia la Biblia se va a dar cuenta que nunca el arca fue transportada en carro. Si usted se va, ¿cierto? A la Biblia, usted va a comenzar a leer, se va a dar cuenta que el arca siempre anduvo de un lugar a otro, ¿cierto? Porque los hombres la cargaban.
Nunca, cierto, el arca fue llevado a través de caballo, cierto, a través de pollino, a través de burrito, cierto, a través de bueyes, nunca. Siempre hubieron hombres que Dios levantó para poder llevar el arca. Y el arca, cierto, tenía peso, se viera como que fuera, cierto, algo, cierto, que simbolizaba en cuanto ahí estaba la presencia, la palabra y la gloria de Dios. Pero eso tenía peso, porque estaba revestida, cierto, el arca por oro por dentro, madera de acacia y revestida por oro por fuera. Más los querubines que eran de oro y dentro estaban las tablas de la ley, que eran de piedra. Estaba la vara de Aarón, cierto, que había reverdecido, y el maná. Por lo tanto, cierto, esa arca tenía peso. Usted puede, cierto, leerla y ver que a lo mejor puede ser un púlpito, algo tal vez, cierto, semejante, algo liviano, pero no, lo de Dios tiene peso. Amén. Y Dios levanta gente para poder sobrellevar lo que tiene peso. No cualquiera va a poder, cierto, sobrellevar. No cualquiera, cierto, va a poder aguantar. No cualquiera va a poder, cierto, estar allí sobrellevando la bendición de Dios. Dios levanta gente preparada para esto. Dios, cierto, se encargó de que los sacerdotes, cierto, ministraran esta bendición. Dios se encargó, cierto, de lo que los sacerdotes, ellos, cierto, fueran formados antes de poder, cierto, asumir la responsabilidad y el peso de la bendición de Dios. Ahora está entendiendo por qué Dios no pone a cualquiera. Cuando Dios tiene que poner algo sobre él o sobre ella. Es verdad, es un peso, es una carga, es una responsabilidad, hay que asumirla. Es verdad. Pero ¿sabe qué? Dios le prepara para eso. Porque usted no va a estar sosteniendo algo sin antes vivir una preparación. Siempre en los tiempos antiguos los hombres fueron preparados antes de. Mayor hoy que el Espíritu Santo obra más fuerte en nosotros. Amén. El Espíritu Santo le prepara a usted, porque Dios va a poner una responsabilidad en su vida. Amén. Y cuando uno asume una responsabilidad, cierto, comienzan a cambiar todos nuestros pensamientos. Así es. Porque los sacerdotes, cierto, los hombres antes estaban bien, caminaban tranquilos. Es como decir llevar un evangelio liviano. Un evangelio, cierto, súper liviano. Un evangelio que no tenga peso, un evangelio que yo no me canse, un evangelio, cierto, que yo no esté, cierto, aguantando, sobrellevando, un evangelio, cierto, que para mí, cierto, podría decirlo, es bueno, aparentemente se ve bueno. Pero un evangelio liviano, cierto, no tiene bendición. El evangelio de peso tiene bendición. Amén, sí, Señor.